Buenos días a todos, bienvenidos a la lección número 65 del estudio bíblico de San Mateo. Hoy vamos a compartir hoy con el tema La multitud se maravillaba. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a compartir el libro de San Mateo, capítulo 15, del versículo 29 al 31. Solo 3 versículos vamos a leer. Leo: Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Hasta el versículo 31 hemos leído. Si cuando nosotros vemos la Biblia, nuestro Señor Jesucristo era quien no tenía ningún límite, ¿no? En el sentido de que el Señor Jesucristo cualquier cosa podía hacer, cualquier cosa podía solucionar, cualquier cosa podía resolver. Entonces, acá en el capítulo 15, en esta parte, después de haber leído acerca de la vida de una mujer cananea, la cual tenía una situación, su hija estaba siendo atormentada por el demonio, pero después de estar delante de Jesús, ella finalmente pudo obtener la sanidad. Es decir, que su hija fue libre de la potestad del demonio. Pues acá, en esta palabra, el versículo 29, dice que nuestro Señor Jesucristo tenía poder para sanar a todas las personas. Ya veamos acá. En el versículo 29, pasó Jesús de allí y vino al mar de Galilea. Ya después de haber estado en el lugar donde estaba la mujer cananea, después de estar ahí, de conversar con ella, dice que salió de ese lugar y dice que vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, dice, se sentó allí. Entonces estaba en el monte sentado, y cuando la gente supo que Jesús estaba en ese lugar, empezaron a acercarse, empezó a llegar la gente delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gente quería venir ante Él, porque habían escuchado que Él estaba sanando a los enfermos, curando a los paralíticos y también expulsando a los demonios. Entonces, ya en el corazón de los israelíes, en el corazón de los hombres, de la gente, estaba surgiendo un anhelo de acercarse a Jesús. Acá el versículo 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Ya esta palabra, hermanos, dice que las personas traían a los pies de Jesús a muchos enfermos, ¿no? Es decir, que para Jesús era fácil o difícil sanar a los enfermos. Ya si nosotros vemos acá, en el texto cómo aparece, dice que los pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó. Entonces, para Jesús sanar la enfermedad de las personas era fácil o difícil. Cuando nosotros pensamos en una enfermedad, en una situación de salud, nosotros sentimos que es fácil o es difícil. Nosotros pensamos que es muy difícil sanar la enfermedad. ¿No es así? Es difícil para sanar la enfermedad de las personas, es difícil para que la gente pueda curarse de una enfermedad. Entonces, para nosotros es un tema, ¿no? Es decir, que tenemos que buscar al hospital, tenemos que buscar al doctor. No estoy diciendo que sea malo buscar al doctor, pero nosotros no tenemos la facultad de solucionar este tipo de problemas, ¿no? En nuestra vida. Entonces necesitamos realmente buscar al doctor, necesitamos buscar a alguien que nos pueda realmente ayudar. Porque de lo contrario, la persona se quedará en medio de su enfermedad, en medio de su situación. Por lo tanto, cuando vemos estos relatos acá en la Biblia, nos parece muy sorprendente. ¿Por qué razón? Porque Jesús, como si fuera un hobby para Él,
Es muy simple, porque dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. O sea, si nosotros podemos leer el versículo 31, ¿qué es lo que dice? De manera que la multitud se maravillaba. Ya la misma gente traía a los enfermos delante de Jesús, pero la gente, aunque traía a los enfermos para sanarse, pero al ver la capacidad de Jesús, estaban maravillados, ¿no? Es decir, que estaban sorprendidos, anonadados. ¿Cómo este hombre puede sanar de esa forma? Acá el versículo 31 dice, y de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios. Entonces, hermanos, cualquier situación, cualquier problema que la gente tiene, si en el caso que alguien pudiera venir delante de Jesús, ya es fácil, ¿no?, para Jesús resolverlo, ¿no? Para nuestro Señor Jesucristo, cualquier situación que para nosotros es compleja y difícil, para Él será muy fácil. Entonces, ¿por qué la gente no le gusta venir ante Jesús? O sea, ¿por qué la gente tiene dificultad para venir ante Jesús? ¿Alguien pensará que Jesús no puede solucionarlo? ¿Alguien pensará en otra manera, en otra forma? Estas personas, si tuvieran alguna manera de resolver este problema fuera de Jesús, entonces no vendrían delante de Jesús. Pero ellos vinieron ante Jesús para que Jesús hiciera esta obra. Entonces, ¿a Jesús le gusta sanar la enfermedad? Eso podemos pensar. ¿Le gusta curar al enfermo? Sin duda, ¿no? Jesucristo quiere hacer esta obra también en la vida de las personas. Pero mucha gente hoy en día, pensando acerca de su vida, de su salud, y piensa que, me parece que en mi vida no va a solucionar, en mi vida no va a funcionar bien. Por esa razón, la Escritura nos enseña que por medio de Jesús todas las cosas pueden ser hechas, ¿sí? Porque imagínense, ya cuál es la obra más grande que ha hecho nuestro Señor Jesucristo para nosotros, para nuestra vida. Precisamente la obra mayor, la gran obra de Dios en nuestra vida es la gran salvación. O sea, redimir al hombre de sus pecados, librarlo de sus pecados, limpiarlo de sus pecados. Entonces, en el libro de Romanos dice que nuestro Dios no escatimó ni a su propio Hijo, dice, para darlo, para limpiar nuestros pecados. Entonces, ¿cómo dice no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, ¿Jesús no sabe acaso sobre el problema que tenemos en nuestra vida? Jesús a veces no sabe nuestra situación, nuestra dificultad. Ya, en el corazón de las personas, sin duda que el poder sanar de la enfermedad, poder curarse de alguna situación negativa, será algo muy positivo. Pero la Biblia nos está enseñando que esto es algo muy fácil para el Señor Jesucristo, pero que no es todo. O sea, no solamente el Señor quería curar la enfermedad, sanar nuestro problema, sino también Él quiso salvar nuestra alma, salvar nuestro espíritu, porque esto viene a ser problema. Ya la gente habitualmente se enferma, la gente habitualmente tiene problemas, entonces esto le dificulta para llevar la vida. Pero hay un tema profundo acá, porque alguna persona, si solamente desea sanarse de la enfermedad, si solamente desea sanarse del problema, que está delante de él, pero no tiene interés acerca de su alma y de su espíritu, entonces ya digamos que alguien sana la enfermedad, cura su enfermedad, pero si esta persona no tuvo interés acerca de su alma y de su espíritu, un día esta persona, por otra enfermedad o por otra situación, también va a morir. ¿No es así? Entonces, pensando en ello, sí es bueno sanar la enfermedad, es bueno ser curado de la enfermedad, pero es mucho mejor ser limpiado de nuestros pecados. Es mucho mejor ser salvo. Entonces, los hermanos que han recibido la salvación, los hermanos que han creído en el Evangelio, ¿quiénes son? ¿Qué personas pueden decir que ya son salvos? ¿Qué personas pueden decir que ya no tienen pecado? Son todos los que han aceptado el sacrificio de Cristo. O sea, todos los que han aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
esta persona con mucha seguridad puede decir que ya es salva. Entonces, ¿qué persona no puede decir con certeza que es salvo? Ya la persona que congrega fielmente a la iglesia, la persona que va todos los días a orar, la persona que todos los días lee la Biblia, ya por esta práctica es que alguien tiene asegurada su salvación. No es así. Y ojo, no estoy diciendo que la práctica de leer la Biblia, de orar todos los días sea mala. Lo que estoy diciendo es que esta práctica, estimados hermanos, puede ser tanto de una persona que todavía no ha recibido la salvación, como de alguien que ya es salva. O sea, el hecho de que alguien ore todos los días, de que busque a Dios todos los días, no es un síntoma de que esta persona ya es salva. ¿No es así? Porque en el libro de Hechos aparece la vida de un hombre llamado Cornelio, que era un piadoso centurión romano, que dice que él creía a Dios y con temor, y toda su casa también. También dice que oraba a Dios siempre, daba limosnas al pueblo. Entonces parece una vida intachable, o sea, una vida espiritual perfecta. Pero le faltaba una cosa. ¿Qué le faltó? Le faltó encontrarse con el siervo de Dios. Le faltó encontrarse con Pedro. Por esa razón, el ángel, cuando se aparece ante Cornelio, en una visión, le dirige hacia el apóstol Pedro. ¿Para qué? Para que él pueda encontrarse con el apóstol Pedro. Si en el caso que Cornelio seguía viviendo una vida piadosa, una vida de oración, una vida de dar limosnas al pueblo, entonces esto al final de su vida le otorgaría la salvación, le daría la certeza de que iría su alma al reino de los cielos. No podemos decir así. ¿Por qué? Porque la salvación, estimados oyentes, estimados hermanos, no llega sino por medio de la fe en el Evangelio Santo, en la obra de Jesucristo. Entonces, digamos que en nuestra vida Dios puede sanarnos la enfermedad. Sí, claramente Dios puede sanar nuestra enfermedad. Jesucristo acá demuestra que para Él es muy fácil sanar la enfermedad. El problema físico, el problema de salud, es muy fácil. Pero en el corazón de las personas, si solamente quiere ver esto antes de creer en el Evangelio, entonces esta persona estará, o sea, ¿cómo decirlo? Estaría, digamos, desviada del proyecto principal de Dios, del propósito principal. Porque ¿cuál es el deseo principal del Señor para la vida del hombre? Ya vamos a ver acá. El proyecto de Dios para la vida del ser humano, ¿cuál es? O sea, ¿qué es lo que Dios anhela más? Ya veamos acá el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a buscar el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 3 y 4. Ya, Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 3 y 4. ¿Sí? ¿Ya encontraron ustedes? Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 3 y... ¿cuál es el otro? 4. Ya, versículo 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué? Versículo 4: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice. Entonces, ¿alguien puede sanarse de la enfermedad? Sin duda es algo glorioso, ¿no? Es algo muy bendito. Por eso acá también las personas, la multitud, dice, se maravilló. Porque imagínense un doctor, aunque sea muy especialista, ¿cómo puede sanar a tanta gente, ¿no? Dice que a los ciegos sanó, a los cojos, a los mudos, a los mancos. Muchas personas, por eso dice que a los mudos les hizo hablar, a los mancos fueron sanados, los cojos pudieron andar y los ciegos podían ver. Esto es algo glorioso, ¿no? Mirando esta escena, ¿quién no se maravillaría? Estaríamos todos realmente impactados. ¿Cómo una persona puede hacer esto, ¿no? Pero en el libro de Primera de Timoteo capítulo 2 dice que ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo más grande del Señor? Ya veamos otra vez. Primera de Timoteo capítulo 2.
Ya, ¿cuál es el anhelo en el corazón de Dios? Dios, ¿qué desea dar al hombre en su vida? Sí, no estoy diciendo que Dios no quiera sanar la enfermedad, no quiera curar al enfermo, pero acá el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en el corazón de las personas, sin duda, un anhelo será sanarse de la enfermedad. Sin duda será un anhelo acabar con cierto dolor que está sintiendo su cuerpo, con cierta molestia. Pero qué interesante es la Escritura. Dios maneja niveles prioritarios. Dios quiere salvar el alma de la persona. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dijo. Entonces, el ser salvo no tiene una relación directa con la sanidad de la enfermedad. Sanidad de la enfermedad es una cosa importante de por sí, pero por otra parte está la salvación del alma de la persona. Entonces hay una distancia, ¿no? Hay una distancia grande porque la sanidad del cuerpo sin duda es provechosa para nuestra vida. Nosotros podemos vivir una vida muy buena con un cuerpo sano. Además, podemos realizar la obra del Evangelio con más fuerza, con más decisión, podemos decir así. Pero la salvación del alma, estimados oyentes, es la salvación eterna, ¿no? Perpetua. ¿Por qué? Porque al fin de nuestros días, al fin de nuestra vida, que no sabemos cuánto será, algunos tendrán una carrera de 50 años, otros 80 años, 70 años. Esto no podemos saberlo con certeza, porque nadie sabe el día de su muerte. Nadie sabe el día que partirá de este mundo. Pero lo que sabemos con certeza es que partiremos, ¿no? Ya no puedo decir en cuántos años más voy a morir, en mi caso, por ejemplo. No puedo decir que en 20 años, no, en 30 años. No puedo hablar de esa manera. Sería muy, ¿cómo decirlo? Sería muy, arrogante de mi parte decir así. Yo sé el día que voy a morir. Porque en realidad no lo sabemos. Después de que uno muere, ahí se pone la data de la fecha de muerte, ¿no? Pero la persona en sí no tiene claridad del día de su muerte. Entonces, al morir, ¿qué es lo que permanece según la Escritura? Nuestra alma, nuestro espíritu, son eternos. ¿Sí? ¿Ya por qué? En el libro de Eclesiastés mencionó que Dios ha puesto la eternidad, dice, en el corazón de ellos, dice. Veamos, Eclesiastés capítulo 3, el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, en el corazón de los seres humanos, muy por el contrario del animal, de los animales, Dios puso, ¿qué cosa? La eternidad, dice. Entonces, ¿dónde puso la eternidad Dios en esta carne? No dice que en el corazón de ellos. O sea, en el corazón del hombre Dios había puesto eternidad. Por lo tanto, dentro de nuestro interior existe una parte del hombre que permanece para siempre, ¿no? Esto no solamente estoy hablando de los creyentes, sino que todas las personas tendrán que vivir en la eternidad. Ahora, ¿cuál se hará la diferencia? La diferencia será que algunos vivirán en el mundo eterno donde está la condenación eterna. ¿Entienden? Ya veamos el libro de San Mateo. San Mateo, capítulo 25. San Mateo, capítulo 25, el versículo 46. Ya veamos acá. San Mateo 25, 46. Ya, ¿qué dice aquí? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ya, dos grupos eternos. Vamos a llamarle así, ¿no? Son dos grupos eternos. Pero esta eternidad no la va a saborear ni la va a experimentar esta carne que ustedes tienen ahora. Esta carne se enferma, esta carne se duele, esta carne siente cansancio, frío. ¿Ah? Pero acá cuando la Biblia dice e irán estos al castigo eterno, no está refiriéndose al destino de la carne, del cuerpo, sino está refiriéndose al destino de nuestra alma, de nuestro espíritu. Entonces, ya sea por un lado o por otro,
ambos son planos eternos, ya sea el castigo o la vida. El castigo eterno precisamente es la condenación eterna, ¿no? Es decir, que es el lugar de condenación eterna. En otros pasajes habla del lago de fuego, donde el fuego no se apaga, dice, donde la persona sufrirá por la eternidad. ¿Sí? Pero por otra parte tenemos la vida eterna, ¿no? Es decir, que ambos planos son eternos. Es decir, que podemos decir que el hombre, desde ahora el ser humano es eterno, ¿no? Todos somos eternos. Y hombre, mujer, grande, chico, gordo, flaco, no importa, todas las personas tienen la característica de ser eternas. Ahora, la diferencia será dónde pasará la estadía eterna. Entonces, por esa razón, Dios anhela, en el corazón de Dios está el deseo de que todos, dice, sean salvos. Eso dice en el libro de Primera de Timoteo, lo que hemos leído recién, ¿no? Primera de Timoteo, voy a repetir, entonces, alguien no lo anotó tal vez. Primera de Timoteo, capítulo 2. ¿Qué es lo que dice acá? Aparece el deseo de Dios hacia la humanidad. Capítulo 2, versículo 4 dice, el cual quiere. Ya vamos a leer acá, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ya acá las mujeres no se sientan discriminadas, porque no está refiriéndose al género masculino, sino está refiriéndose a toda la raza humana, al hombre, como raza humana. Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces es el querer de Dios, no es el querer de usted y mío, sino es el querer de Dios. Ahora, si nosotros no sabemos que existe la eternidad, si no creemos en la eternidad, nos dará lo mismo, ¿no? Pero si entendemos que sí o sí, sea porque yo quiera, porque no quiera, porque lo crea, porque no lo crea, sí o sí yo soy eterno desde ahora. Ya desde ahora tengo que saber que ya mi ser interior es para siempre. Entonces, ¿dónde quieren ustedes que habite su ser interior, su alma, su espíritu? ¿Dónde quieren ustedes que habite? ¿En el cielo o en el lugar de condenación? Bueno, en mi caso, en el año 2010, yo tuve el anhelo de que mi alma morase en la eternidad, en la vida eterna. Entonces, por esa razón, también yo pude tener la necesidad de recibir la salvación. Yo necesito recibir la salvación, porque si yo me muero y me voy al castigo eterno, cuán miserable será vivir el resto de la eternidad en el lugar de tormento. Por lo tanto, yo tenía este corazón. Yo quiero obtener la vida eterna. Entonces, ahí es donde Dios desea trabajar perfectamente. Dios quiere ayudarle a ustedes también, a cada uno de nosotros, a confirmar esta gran salvación, esta redención eterna, esta gran salvación que Dios anhela darnos a todos nosotros. Espero que los que todavía están en duda de esta salvación puedan confirmar, y los que ya han recibido la salvación, que en sus corazones puedan agradecer al Señor y luego puedan llevar una vida en la que Dios trabaja, en la que Dios les ayuda. A veces Dios les permitirá sanarse la enfermedad, a veces les permitirá solucionar el problema económico, a veces el problema de la familia, a veces el problema de los hijos, en fin, todas las cosas. El Señor quiere resolver en nuestra vida, todas las cosas el Señor quiere bendecirnos. Espero que ustedes tengan este corazón, teniendo la certeza, plena certeza de que su alma podrá morar en el cielo. Desde ahí ustedes verán muchos beneficios en su vida como cristianos salvos. Espero que puedan experimentar muchas obras de Dios. Gracias. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos permite, Señor, su palabra. Jesucristo tenía el poder para sanar a muchos enfermos, cojos, mancos, ciegos, muchas personas que vinieron con la necesidad delante de Jesús. Esto sin duda es necesario para nuestro cuerpo, para nuestra vida. Pero un corazón que Dios tiene hacia la humanidad es que Él desea que todos los seres humanos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Por esa razón nosotros, a través de este live, a través de las transmisiones, queremos compartir constantemente sobre este secreto de la salvación, sobre el mundo de Dios, sobre el corazón de Dios. Le agradecemos, Señor, en esta tarde, en esta mañana, por este tiempo que nos ha permitido, y encomendando en sus manos cada estudio, cada tiempo que compartimos la palabra. Espero que usted
sea glorificado en el corazón de todos los oyentes. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.